Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Hoy lo que nos convoca es la segunda parte del round clínico que presentó la doctora Viñole y el doctor Alonso en la instancia pasada. Es la continuación de esa presentación. Estábamos en la parte de marco teórico que el doctor Alonso estaba haciendo esa revisión. Y bueno, hoy contamos con la participación de varios colegas, entre ellos está el profesor Juan Riva, que bueno, nos va a dar la visión desde el punto de vista de la rama de anestesia, digamos, de esta patología, y bueno, y el resto de los colegas que participan con nosotros habitualmente. Santiago, adelante y ya arrancamos. No te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, adelante. Bueno, buenas noches. Básicamente, para los que se perdieron la primera parte, miren que tengo problemas de... ahí estamos. Habíamos hecho un breve repaso de la incidencia de shock cardiogénico, las causas típicas y atípicas, evidencia que había relativamente nueva, esta clasificación que se publica en 2019 como el shock con etapas, etapas en distintas etapas evolutivas que pueden cambiar de una a otra, avanzando o retrocediendo en la evolución y determinando un pronóstico en general severo, pero que bueno, sabiendo que se puede intervenir a varias alturas de las etapas esas. En 2020, en este trabajo se publica una definición que esto lo habíamos visto para el shock establecido, que incluía unas variables, y esta guía de 2020 que establece ciertas distinciones entre la insuficiencia cardíaca y síndrome coronario agudo cuando se presentaba, la importancia de la vinculación que hay entre uno y otro y las diferencias que hay que hacer para tratarlo e intervenirlo. Habíamos llegado al tema también de hablar de la monitorización, tanto clínica como paraclínica y de laboratorio e invasiva. Y habíamos hablado un poco también de los estudios de sangre que recomendaban hacerse, así como la monitorización no invasiva con ecocardiografía, que hay varios protocolos, que incluía el cálculo del BTI, la estimación del gasto, resistencias, etc. Para retomar un poquito donde habíamos quedado, habíamos dicho que el lactato era un marcador muy importante en el shock, dado que determina pronóstico. Se ha visto que el paciente que presenta shock elevado al ingreso tiene mayor mortalidad y especialmente, como se ve en la gráfica, cuando es mayor a 2, se separa en forma importante la mortalidad y aún así este lactato se puede encontrar elevado en aquellos pacientes que no tienen hipoperfusión periférica, o sea que sería un marcador a veces precoz. Los niveles de lactato a su vez se asocian con aumento de daño vinculado al shock, sea por marcadores hepáticos, renales, miocárdicos, la presencia de vasoconstricción también es a un nivel clínico, para empezar, y a su vez, como dijimos, una menor probabilidad de supervivencia. La probabilidad de supervivencia cae drásticamente a medida que aumenta el lactato, y si tenemos en cuenta cuando tenemos un lactato cercano a 5 o 6, ya la probabilidad de supervivencia es menos del 20%. También han surgido otros marcadores como la bicarbonatemia, que se ha determinado que cuando en el paciente que precozmente presenta un bicarbonato descendido, en este trabajo se separó en terciles, esos pacientes que tienen bicarbonatos más bajos de inicio son los que peor pronóstico tienen, tanto a los 30 días como a los 360 días del año. A su vez, ya habíamos puesto en evidencia que hay varios tipos de shock, unos con mejor y otros peor pronósticos, y hay elementos cuantitativos que nos permiten estimar bien cuánto sería el pronóstico de ese shock. En este score se establecen ciertas variables que determinan que a menor valor la supervivencia puede ser relativamente buena para lo que es un shock, de 23%, a elevarse a casi un 80% cuando hay 5 elementos presentes de este trabajo. Entonces habíamos mencionado algo, que los objetivos del tratamiento eran, entre otros, mantener una presión arterial media por arriba de 60, una PCP idealmente menor de 18, con una PVC cercana a 10,
una diuresis adecuada y bueno, una saturación adecuada con una saturación venosa mayor de 70 y arterial idealmente mayor a 90, 93. El tema de base también es que hay que tener en cuenta la presión de perfusión coronaria, que esta debe ser mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión de perfusión coronaria? Es la presión diastólica aórtica menos la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Este es importante porque nos da una idea de cómo se está perfundiendo las coronarias al nivel intramiocárdico, dado que cómo se está perfundiendo el miocardio a nivel de las arterias intramurales. La importancia de esto es que radica en que nosotros, si no tenemos una buena diferencia en la presión diastólica y la aórtica y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, tenemos el riesgo de comprometer aún más la circulación coronaria y el miocardio en sí, que puede muchas veces, o por lo menos la mayoría de los casos, ser la causa inicial del shock. Entonces esta presión se mejora a veces con vasopresores, con noradrenalina, por ejemplo, con el balón, que también mejora la presión diastólica, la presión diastólica final, y a su vez hay que asegurarse un tiempo de llenado adecuado para lograr una buena, una diástole lo suficientemente prolongada para que el corazón se perfunda. Por eso hay que tener en cuenta el tema de las arritmias rápidas, sobre todo, y la analgesia en aquel paciente que está dolorido o inquieto. Santi, Santiago, sí. Antes de entrar al tratamiento específicamente farmacológico o reperfusión, ¿te parece de preguntarle a Juan, que en el tema monitoreo es un experto, porque hace 1000 años que está en este tema, además de un tema que le gusta, y bueno, está en un lugar trabajando donde se hace monitoreo? ¿Qué opinión tiene él de estas propuestas de monitoreo y qué nos puede comentar? Impecable, impecable, sí, porque la idea después era empezar con tratamiento, así que me pasé medio rápido esa parte, pero sí, arriba. Dale. Entonces, Juan, te pedimos tu aporte, por favor, y te agradecemos nuevamente que te hayas comunicado con nosotros, para que nos des tu visión de esto, que sé que este tema hace 1000 años que estás trabajando, en el lactato, en la saturación venosa, en gasto, en el monitoreo no invasivo, todo lo que Santiago resumió. Nos gustaría tu aporte desde la experiencia, además de la cátedra y del centro, ¿no? Sí, dos cosas antes. Primero, el agradecido soy yo por la invitación. Es un honor para mí participar en un tema cardiológico entre cardiólogos. Eso es lo primero. Lo segundo, para nada soy un experto, simplemente adquirimos un poco de experiencia por trabajar en el hospital y fundamentalmente en el sanatorio, ahí donde pudimos desarrollar algunos aspectos. Sí, yo iba notando algunas cosas que Santiago planteaba, que más que discrepancias son contextos diferentes. Seguramente ustedes están planteando el shock cardiogénico en el contexto de la hemodinamia, y la visión que tenemos nosotros es en el contexto de la cirugía, que algunas cosas se modifican, o por lo menos nosotros la tenemos que tomar con precaución, al analizarlos a la salida fundamentalmente de una circulación extracorpórea. El primero es que el tipo de shock que nosotros solemos ver es una mala asociación, en el sentido que es un equilibrio el cual predomina más, que es lo que se llama la salida de circulación extracorpórea, el bajo gasto, que es seguramente el más parecido al que planteaba Santiago, pero que suele asociarse un componente de vasoplegia importante, que se refleja fundamentalmente en una refractariedad al uso de los vasoconstrictores. Por eso nosotros rápidamente estamos pasando a otro tipo, rápidamente pasamos de la primera línea de la noradrenalina para mantener la presión de perfusión miocárdica, la presión diastólica que planteaba Santiago. Tenemos que pasar rápidamente a otro tipo de drogas por esa mezcla que hay de un componente de bajo gasto con el de vasoplegia. El segundo aspecto, con respecto a la monitorización, si bien básicamente utilizamos la misma, nosotros tenemos algunas dificultades por ejemplo, con el lactato y la saturación de la vena cava superior, los cuales nos generan, en el contexto de todas, las utilizamos, pero la tenemos que utilizar con precaución. Primero, el lactato
porque los puntos de corte de 2 milimoles no existen para la cirugía. Hay discusión cuál es el punto de corte. Los trabajos más recientes plantean entre 4 y 5, y a su vez pierde mucho valor, que ustedes lo saben, pero para nosotros es muy frecuente que pase, al usar adrenalina. Entonces, si bien lo utilizamos, somos mucho más tolerantes en cuanto a las cifras. Y el otro aspecto es el de la saturación de la vena cava superior, que se da fundamentalmente en la salida de circulación extracorpórea, se da en un cerebro dormido con el predominio de la autorregulación hacia el sector superior, de donde drena la cava superior, tiene un valor, nosotros eso lo estudiamos en el hospital, diferente al que cuando recogemos la sangre de la cava inferior. Entonces, de esa mezcla de una redistribución del flujo con un predominio hacia el sector superior, a nosotros esa mezcla de valores muchas veces hace que tengamos una saturación de la vena cava normal en una situación que no es real. Con lo cual también lo tenemos que tomar con mucha precaución. Sí, y estoy de acuerdo ahí con el bicarbonato, se saltea algunas de estas cosas y últimamente lo hemos incorporado en ese sentido. Lo que, como cosas, digo, por lo menos novedosa que nosotros intentamos buscar, que por eso se ha incorporado mucho la diferencia de veno-arterial de CO2 y el coeficiente de la diferencia veno-arterial y el consumo de oxígeno, son muy fáciles de calcular simplemente con 2 gasometrías, buscando justamente ese aspecto, lo que ahora se denomina la incoherencia hemodinámica, es decir, que uno no es difícil con vasopresores importantes mantener una presión dentro del requerimiento que se pide, pero con alteraciones de estos valores que hablan de la incoherencia hemodinámica, de tener presiones normales, pero malas perfusiones. En nuestra experiencia, lo que nos aporta más en la monitorización es la utilización del Swan-Ganz, muy cuestionado en otros aspectos y pidiéndole cosas que no corresponden, en el que ahí sí nosotros, el patrón hemodinámico del gasto cardíaco con las resistencias vasculares y el aporte de la saturación de sangre venosa mezclada, que no tiene las interferencias del lactato y de la saturación de la vena cava, es lo que nosotros más nos guiamos en el shock cardiogénico, insisto, en el contexto de la cirugía. Actualmente lo que queremos probar en el sanatorio, que hay alguna evidencia que justamente en este tipo de pacientes puede aportar elementos importantes a nivel microcirculatorio, es la utilización del NIR somático y el test de la oclusión, es decir, buscar en lugares como puede ser la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, la saturación tisular de CO2 a ese nivel, ocluirlo con un manguito de presión y ver la respuesta que tiene, que es una respuesta bastante típica, que la hemos probado y la hemos podido reproducir. Lo que no está claro es el valor que se le puede dar para intervenir sobre esa modificación. Ese aspecto, de hecho, lo estamos por presentar al Comité de Ética del Sanatorio para incorporarlo, buscando si podemos analizar esa coherencia hemodinámica que decía entre lo sistémico, que el Swan-Ganz para nosotros sigue siendo el fundamental, con estos elementos periféricos, con estos elementos de la microcirculación como el bicarbonato, la saturación venosa, el cociente de la diferencia venoarterial de oxígeno, el consumo de oxígeno, y ahora la respuesta a la oxigenación tisular frente al test de la oclusión. Esos son algunos de los aspectos en los que por lo menos estamos intentando trabajar ahora. Bárbaro. Gracias, Juan. Una acotación, Sergio. Sí, ¿Me Gustavo. oyen? Sí.
No, cortito, pero me parece que lo que dijo el doctor Riva me parece sumamente importante porque a veces uno busca o se queda tranquilo al cumplir objetivos hemodinámicos, pero no está cumpliendo en realidad con el verdadero objetivo de todo esto, que es mejorar la perfusión tisular y mantener los tejidos vivos mientras el elemento distorsivo que causó el shock desaparece. Entonces, lo tenemos bien, como un monitor que muestra buena presión arterial, pero la periferia está muy mal. Entonces, creo que el hecho de motivar a todos los participantes a que busquen elementos de perfusión tisular más allá de la clínica y más allá de los parámetros macrohemodinámicos me parece fundamental. Por supuesto, si pueden hilar tan fino como estuvo hilando Juan recién, sin duda, tanto mejor. Pero el concepto de valorar perfusión tisular, además de macrohemodinamia, me parece extremadamente importante y valioso, y pronóstico. Nada más. ¿Seguimos, Santiago? Seguimos. Pasando un poquito al tratamiento del shock cardiogénico, la idea es no entrar en detalle, pero como saben hay muchos fármacos que se han utilizado o se utilizan que tienen distintos efectos según a nivel del receptor que actúen. Eso se traduce en una alteración o una mejor apoyo del gasto cardíaco o alteración de la resistencia, etc. Básicamente los grandes grupos son vasopresores e inotrópicos y los inodilatadores. Aparte de que otros fármacos que uno debe tener en cuenta que se usan en la insuficiencia cardíaca aguda que puede llevar a un shock es los diuréticos, son los diuréticos. En este estudio que analizó 1.291 pacientes, un estudio multicéntrico prospectivo, dejó en claro que la administración de los diuréticos precoz es de suma importancia, ya que cuando se administra antes de los 60 minutos de la consulta, cambia dramáticamente el pronóstico. Por lo cual, no debe ser desmerecer el inicio precoz del tratamiento diurético. En cuanto a los fármacos que hablábamos antes, en este estudio con 1.680 pacientes, más o menos, de los cuales 280 presentaban shock cardiogénico, que es el SOC2, mostró que cuando se analizó como punto final primario de la muerte a los 28 días, se vio que el uso de noradrenalina y dopamina no cambiaba la supervivencia de los pacientes cuando se usaban en el grupo genérico, pero cuando se analizó por separado los pacientes con shock cardiogénico, estos tenían menor mortalidad hospitalaria en CTI y a los 6 y 12 meses que con respecto a la dopamina. A su vez, la noradrenalina indujo menos arritmias y requirió menos necesidad de otros inotrópicos. Este otro estudio, cuando comparó el Optima CC, cuando comparó adrenalina versus noradrenalina en shock cardiogénico, determinó que la adrenalina llevaba con mayor frecuencia al shock refractario, manteniendo niveles de lactato más elevados y con frecuencia cardíaca persistentemente más elevada, que como sabrán es deleteria por el aumento de consumo de oxígeno y todos los desencadenantes mediadores vinculados al shock. En este otro trabajo, que cuando se hizo una regresión logística multivariable, la adrenalina se asoció en forma independiente con aumento de la mortalidad a 90 días. Y era un predictor independiente de PCR y empeoramiento de los biomarcadores cardíacos y renales. A diferencia del uso de adrenalina, cuando se usa la asociación de noradrenalina y levosimendan o noradrenalina y dobutamina, estas tenían cierta mejor probabilidad de supervivencia que la adrenalina, no siendo distintas entre sí. O sea, como ven acá en la gráfica a la derecha, entre estos fármacos el uso de noradrenalina y dobutamina o asociando levosimendan eran similares entre sí, pero mejor que la adrenalina. Pasando rápidamente a lo que es ventilación, como saben, aquel paciente que se presenta como falla cardíaca aguda, que eventualmente puede evolucionar el shock, lo más importante es mantener ciertos parámetros
controlados, como el tema de definir si está con trabajo respiratorio, si se desatura, y ir adaptando la necesidad de oxígeno según el paciente y la situación. O sea, inicialmente se puede manejar con oxígeno convencional, pero en caso de que el paciente empeore, se puede pasar a ventilación no invasiva o invasiva, sobre todo en los casos que persista el paciente hipercápnico y acidótico. La importancia de la asistencia respiratoria mecánica es que va a disminuir el trabajo respiratorio y el consumo de oxígeno por parte del corazón, y aporta tratamiento fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria, especialmente cuando asocia edema pulmonar. A su vez permite la sedación adecuada, y como vimos no es menor, sobre todo en aquellos pacientes que están taquicárdicos o con una gran descarga de energía vinculada a toda la situación. Los parámetros recomendados en general y a grandes rasgos se aconsejan utilizar volúmenes corrientes bajos por el hecho de que genera menor disfunción del ventrículo derecho, usar frecuencias respiratorias más bien bajas para evitar alcalosis respiratoria, y la PIP inicialmente se puede dejar de lado hasta controlar la hipotensión arterial, que puede venir vinculada a la misma intubación o al mismo procedimiento de intubación o al estado de shock, obviamente, que puede agravarse en el proceso de la ventilación. A su vez, la FiO2 debe ser la mínima necesaria para mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%. Santi, dame un segundito, Sí. una pregunta para el profesor Riva o para, no sé, el que quiera contestar, pero me interesa específicamente la opinión en la sala en el blog. No, profesor, porque mencionó como que los vasopresores de inicio obviamente era la noradrenalina la que más utilizaban, pero en caso de que esto no sea suficiente, ¿qué otro vasopresor o cómo siguen, en qué escalada de vasopresores se manejan? Y la otra pregunta es por la milrinona, ¿qué experiencia tienen y qué resultados tienen con el uso de la milrinona, que no es un fármaco que utilicemos frecuentemente? Sí, yo insisto en que el contexto de la cirugía muchas veces es distinto, muchas veces no, es distinto al contexto de repente de hemodinamia cuando tiene un infarto que se choca. O sea, nosotros habitualmente tenemos ese componente que es de bajo gasto cardíaco, que lo corroboramos, pero con un componente vasopléjico, que además en un estudio que hicimos hace tiempo en el sanatorio, vimos que con la evolución se va comportando a lo que describía Santiago, uno de fundamentalmente bajo gasto. Eso hace que nosotros hayamos adquirido mucha experiencia midiéndolo por resistencias vasculares sistémicas verdaderamente, que la enorme mayoría de los pacientes en lo que uno podría llamar chocados, sin duda que lo que nosotros primero usamos es noradrenalina. Incluso empezamos con dosis altas, y en una primera etapa nos fijábamos parámetros muy altos como 0,9 gamma kilo minuto, y si eso no respondía, empíricamente pasábamos a la adrenalina, con lo cual en realidad estábamos cometiendo un error. De a poco hemos ido adquiriendo experiencia y no esperamos a llegar a esas cifras de 0,9 gamma kilo minuto, sino que cuando estamos en el entorno de 0,5, 0,6 gamma kilo minuto y no logramos una buena presión, estamos usando no tengo datos científicos exactos para decirte, pero la experiencia clínica nos ha aportado mucho la terlipresina, que es un sintético de la vasopresina. En el sanatorio contamos con las dos. Nosotros optamos por la terlipresina en esta etapa porque tiene una vida media más larga, se puede llegar rápidamente a una concentración plasmática a través de bolos, hacemos un bolo de 1 gramo, y con eso nos permite, primero, no retirar la noradrenalina nunca, sino que simplemente estar dentro de una cifra razonable, actuando a través de otro receptor diferente, o sea, potenciándolo, no como hacíamos con la adrenalina sobre los receptores adrenérgicos, sino sobre los receptores beta B1.
nos dio resultado, incluso está protocolizado así para la salida de bomba, 1 gramo de vasopresina, si no responde un segundo gramo, y eventualmente se puede mantener la infusión. No nos pasó en el sanatorio, pero sí 2 veces ya como rescate, agregar una tercera droga, que es el azul de metileno, que actúa por un mecanismo diferente, pero no me cuesta decir de estos casos, porque en los 2 casos que nos pasó fue situación extrema prácticamente de reanimación con una muy mala evolución. Sin embargo, la incorporación de la terlipresina a nosotros sí nos cambió, incluso en un par de trasplantes de corazón donde la vasoplegia es muy importante y la utilización de la vasopresina fue fundamental en ese contexto de la terlipresina. En el sanatorio también contamos con vasopresina, que seguramente para ustedes, para los que hacen posoperatorio sobre todo, es mucho más manejable y más titulable, y se puede pasar de la terlipresina a la vasopresina. Y la segunda pregunta, que es la milrinona, la milrinona pasó por 2 etapas. La primera etapa era que justamente no actuar todo sobre el mismo receptor como inotrópico. No estoy hablando de sus funciones en la hipertensión pulmonar, sino estrictamente como inotrópico, que era lo mismo como coadyuvante cuando uno llegaba a dosis altas de estímulo beta con, por ejemplo, la adrenalina o incluso la noradrenalina. Nosotros lo que hacemos, eso después se discutió, y ahora en las últimas guías del uso de vasopresores inotrópicos en el shock en general, se volvió a utilizar, o sea, se volvió a incorporar la milrinona como inotrópico. Nosotros en el sanatorio fundamentalmente lo que la usamos es para evitarnos el efecto de la hipotensión, que como te decía, tiene los postoperatorios tienen esa vasoplegia casi constante. Nosotros lo empezamos, la dosis bolo, que es la que más afecta, que la hacemos una dosis intermedia de 5 gamma kilo, esa es 50 gamma kilo, esa dosis la hacemos durante la circulación extracorpórea. Cuando declampean, hacemos en bomba esa dosis que nos permite impregnar de milrinona el miocardio, tiene una vida media larga, sabemos que a la salida de bomba va a estar bien impregnado de milrinona, y nos es mucho más manejable durante la circulación extracorpórea la hipotensión que te da de la milrinona a la salida de bomba. Hacemos ese bolo, esperamos el comportamiento hemodinámico, y si vemos que no hay tanta tendencia a la hipotensión, recién ahí comenzamos con la infusión. De todas las drogas, te diría que nosotros clínicamente, sin evidencia, la incorporación de la vasopresina, especialmente la terlipresina, nos cambió sustancialmente, y la usamos en todos los pacientes con FEBI baja, en el que prevemos una salida tormentosa, sobre todo por bajo gasto. Hacemos el bolo de milrinona en el declampeo, pero durante la circulación extracorpórea. Claro, independientemente de su presión pulmonar, digamos. Exacto, o sea, si tiene hipertensión pulmonar, es la regla, la usamos como para eso. Yo acá lo pongo en el algoritmo, vamos a decir, de cuando pensamos que un paciente tenga un bajo gasto independientemente de la circulación pulmonar. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta a Sergio Burgues. Sergio, me quedó claro lo que dijo Santiago respecto a patrón ventilatorio y cuidados del RM en este tipo de pacientes. Pero la pregunta es, ¿hay que ventilar a todos los shocks? No, bárbara la pregunta, Gustavo, porque en realidad uno tenía ese concepto medio metido ahí, el shock, lo que no va en contra, disminuir el consumo de oxígeno, dejarlo relajadito, etc. Pero realmente hace pocos meses escuchamos a Masip, que es un experto español en ARM, dar una conferencia justamente de asistencia respiratoria ventilatoria en el shock. Y él dejaba un lugar para la VNI, o sea, la ventilación no invasiva en el shock. Por supuesto, en las etapas iniciales que Santiago nos planteaba, ¿no? Las etapas antes del shock avanzado.
pero en etapas precoces se puede utilizar y no es pecado hoy día hacerlo. Digo esto porque todos conocemos lo que implica los cambios hemodinámicos, que implica iniciar la ventilación a presión positiva en un paciente, que muchas veces el paciente hace un cambio tan brusco y su presión de perfusión coronaria se empeora y se hipotiende tanto que a veces inicialmente lo empeoramos y lo podemos llegar a perder, ¿no? Todos hemos vivido algún caso de que con la mejor intención ventilamos a un paciente y nos quedamos sin paciente. Entonces, bueno, él planteaba que tiene un lugar y por supuesto con un monitoreo cercano y si hay elementos de que no marcha con eso, pasar a la ventilación invasiva. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Seguimos, Santiago. Bueno, habíamos hablado que la reperfusión es un elemento fundamental en el shock cardiogénico, ya que nos determina una mejoría en el pronóstico en la mayoría de los pacientes. Las recomendaciones en las guías 2018 de reperfusión dicen que todo paciente con shock cardiogénico debe recibir una angiografía coronaria de emergencia, sea si el infarto con ST o sin ST. Como vamos a ver más adelante, se debe tratar la arteria culpable y eventualmente en aquellos pacientes en los cuales la anatomía coronaria no sea revascularizable por vía percutánea, se debe recurrir a la cirugía. Todas estas son nivel de evidencia clase 1 o nivel B de evidencia. En aquellos casos que mantenga inestabilidad hemodinámica, eventualmente se puede pensar en reparar, en aquellos casos en que se mantiene inestabilidad hemodinámica, sea por complicaciones mecánicas, etcétera, se debe discutir la forma de resolver esto, que hoy por hoy la mayoría de los que llegan son vía quirúrgica a nuestro medio, la enorme mayoría. Acá son las guías también sin elevación del ST, de infarto sin elevación del ST, que claramente pone al paciente con shock cardiogénico en una categoría muy alto riesgo, que debe recurrir a la cateterismo en forma inmediata. Ahora, ¿por qué vía se debe intervenir al paciente con shock cardiogénico? Bueno, la evidencia claramente apunta que aquellos pacientes que se intervienen por vía radial versus femoral tienen menos mortalidad, menos MACE y complicaciones del acceso, así como transfusiones. O sea que cuando se puede lograr un acceso radial, eso es un elemento de eventualmente mejor pronóstico que en aquellos que no se puede, que hay veces que es imposible lograrlo. Este es un estudio con 1.400 pacientes, de los cuales hubo un shock, los cuales 122 presentaron shock cardiogénico, y se logró el acceso radial, por lo menos se realizó en el 65%. En este otro estudio, en el que muestra 6 estudios observacionales, también quedó en claro que el acceso radial se asocia con menor incidencia de eventos en pacientes con infarto complicado con shock cardiogénico. El problema es ese, que muchas veces el hemodinamista no puede elegir, si no tiene pulso radial, no puede intervenirlo por vía radial y tiene que ir a vía femoral, y a veces incluso a ciegas. Para mostrar un poquito lo que pasa en nuestro medio, el acceso radial en aquellos pacientes con shock, según este registro realizado en el Sanatorio Americano entre 2010 y 2013, arriba del 80% de los pacientes se logró un acceso radial, lo que es excelente. Avanzando un poquito más en qué pasa con los vasos culpables que generan shock. Bueno, la mortalidad en el shock cardiogénico aumenta mucho si ese shock cardiogénico está explicado, o sea, el vaso culpable es el tronco o el puente venoso, la mortalidad es altísima, y después la distribución es más o menos similar. Sin embargo, estos resultados son secundarios cuando uno piensa que no hay un único vaso culpable en la enorme mayoría de los casos. En la enorme mayoría de los casos lo que hay es enfermedad multivaso, que es lo que ocurrió en el shock trial, en este registro y en el otro registro del Sanatorio Americano. Vemos que va la prevalencia de enfermedad de 3 vasos o 2 vasos, en este registro fue del 80%, y siempre supera el 50%. O sea que lo que es esperable encontrar en un paciente con shock cardiogénico cuando se hace el cateterismo es encontrar múltiples vasos afectados, en general 2 o 3. Y a su vez hay otra cosa importante, porque el hecho de que sea multivaso la enfermedad determina un pronóstico peor que si es de un solo vaso. Como vemos acá en azul, esta es la mortalidad cuando hay enfermedad
de un solo vaso, el shock por un solo vaso. Cuando hay multivaso aumenta la mortalidad en forma considerable y estadísticamente significativa, y la peor situación es cuando el shock cardiogénico asocia una oclusión crónica de algún otro vaso. Eso es una situación realmente complicada porque está seriamente limitada la capacidad de reperfusión. Realmente se abre una arteria culpable, pero hay un territorio que no queda revascularizado porque es la oclusión crónica, y ese elemento, junto con el TIMI resultante menor a 3 y la edad mayor a 75 años, determinan predictores independientes de mortalidad, así como dijimos lo de la enfermedad multivaso. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con enfermedad multivaso en el paciente con shock cardiogénico, y hasta ahora venían realizándose varios estudios que sugerían que parecía que era más probable que tenía mejor resultado tratar la arteria culpable, y no todas, pero desde el punto de vista práctico uno podía plantearse, bueno, pero si está todo el corazón isquémico, ¿por qué no revascularizo todos los vasos? Y seguramente eso mejore. Bueno, eso se planteó en otros estudios, pero los resultados, algunos dispares, en general apuntaban a lo que finalmente concluyó este trabajo, que es el primer trabajo y más importante en cuanto al diseño también, que fue un estudio con 706 pacientes con infarto con elevación de ST, shock cardiogénico y enfermedad multivaso, que se randomizaron, obviamente para los que no conocen es el culprit shock. Para los que no conocen, el cuento es eso, un estudio que se randomizó en dos grupos, un grupo en el cual se hacía revascularización inmediata de todos los vasos con enfermedad severa, y otro grupo que se trataba la arteria culpable solamente, y en una segunda etapa se trataba los otros vasos afectados en forma severa. Lo importante es que este estudio buscó como endpoint primario la mortalidad o insuficiencia renal severa que requiriera sustitución, y claramente demostró que cuando se analizaron los datos a los 30 días, la angioplastia de vaso culpable con la eventual angioplastia escalonada de los vasos residuales afectados, redujo la mortalidad o requerimiento de sustitución renal, a expensas principalmente por una reducción de la mortalidad. O sea, ese endpoint combinado fue principalmente por una reducción de mortalidad cuando se trató únicamente el vaso culpable y no se hizo angioplastia multivaso. Eso fue estadísticamente significativo a los 30 días, pero después vemos que no se mantuvo al año esa diferencia. Cuando hablamos entonces de reperfusión, damos un paso grande adelante en cuanto a la... Perdón, Sí, Santiago, sí. una pregunta. Me preocupa lo que dijiste de culprit shock, de que al año la diferencia no se mantuvo. Y me gustaría aclarar que esencialmente lo que pasa al año es que aumenta la incidencia de internaciones por insuficiencia cardíaca. Eso es lo que esencialmente nivela los grupos, y en este caso la mortalidad por cualquier causa, que es el endpoint más pesado que pudieran poner para comparar, en realidad no muestra diferencia significativa. Yo creo que este estudio en que vos te detuviste un poquito, me parece que es sumamente importante, porque hay mucha gente entre la que me incluyo, a los que nos enseñaron inicialmente que en el shock cardiogénico por infarto había que revascularizar todas las lesiones severas en la angioplastia inicial. Y el tema es que eso surgió de un hecho, como vos dijiste, de un hecho que más bien era lógico, y de una sugerencia de uno de los autores del Shock Trial, que es el doctor John Webb, que dijo en un editorial que resultaba razonable realizar angioplastia de múltiples vasos en una situación de shock con enfermedad multivaso. Sin embargo, nunca nadie demostró que esto funcionara. Entonces, esta pérdida de resultado al año viene a poner de nuevo la balanza al lado de la sugerencia aquella de que en el shock hay que revascularizar todo. No, de mi punto de vista no lo hace. Y no lo hace porque en el peor de los casos al año estamos empatados. Entonces, la cuestión está en el diseño del trabajo. Era angioplastia del culpable
y eventual angioplastia de las demás lesiones. O sea, quizás al año están todos revascularizados igual. Por lo tanto, al año la diferencia quizá no es ostensible o se basa en algún endpoint secundario como mayor incidencia de internación por insuficiencia cardíaca, pero lo interesante es que en el shock cardiogénico uno puede lograr lo mismo con una angioplastia inicial mucho más simple, y eso es fundamental para el paciente. Y si uno une esta parte de tu charla con la anterior, se da cuenta por qué. Mientras le estamos en sala de hemodinamia, nos preocupamos por el paciente, sin duda, pero el monitoreo es mucho más completo si lo ponemos en un territorio donde Juan o Sergio lo puedan monitorizar con todas las herramientas que ellos disponen y que manejan, en lugar de tener una aproximación a la macrohemodinamia, de preguntarle cómo se siente y de tener la mano al lado. Es decir, la monitorización es mucho más estrecha en CTI. Entonces, cuanto más tiempo esté en sala de hemodinamia, más tiempo va a tener de monitorización incompleta, digamos, entre comillas, y entonces es probable que surjan problemas o que se prolonguen problemas que quizá nosotros no detectamos. Y entonces, angioplastia breve, vaso culpable, eso es lo que cambia el pronóstico, y entonces, después que el paciente se recupere, completo la revascularización. Y lo otro que dijiste que me parece fundamental, pero me gustaría recalcarlo, es que el shock cardiogénico no es de ninguna manera el momento para meterse con oclusiones crónicas totales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la enfermedad multivaso marca pronóstico, pero ponerse a corregir lo que no es el problema hoy no lo modifica favorablemente. Es decir, la multivaso es para después y las crónicas veremos, también son para después, sin duda. Así que creo que este núcleo de qué hay que revascularizar, hay que enfatizarlo fuertemente en el sentido de que vamos a buscar el vaso culpable y la mejor angioplastia para el vaso culpable. Después vemos qué hacemos con las demás. Pero sacar el paradigma de que shock y revascularización completa en el primer acto, esa es la forma de actuar. Y nada más. Bien. Gracias, Mona, por el comentario. Sí, no se mostraban estudios clásicos como el shock trial por tema de tiempo. Fuimos a la evidencia más reciente, que es la que respalda las guías actualmente. Como tratamiento adicional, cuando el paciente no mejora tras reperfusión y la administración de inotrópico, vasoactivo, etc., sabemos que tenemos el soporte circulatorio mecánico. Lo más importante cuando hablamos del soporte circulatorio mecánico es tener en cuenta que es un tratamiento que es asociado a los otros habitualmente, que se tiende a ser cada vez más precoz, porque se ha visto que hay un concepto fundamental en el cual le puede incluso mejorar la sobrevida del paciente, si bien todavía hay estudios que no lo han demostrado, pero están en curso, el hecho de que se logra lo que se llama una descarga del ventrículo izquierdo. Esto conceptualmente es muy importante porque lo que hace es, al determinar una disminución en el gasto mecánico total del corazón, del ventrículo, eso genera una reducción del consumo de oxígeno y las fuerzas hemodinámicas que llevan al remodelamiento del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno cuando logra llevar la curva presión-volumen hacia la izquierda, disminuyendo tanto la carga de volumen como carga de presión y el trabajo cardíaco que eso implica, eso disminuye el consumo de oxígeno y el estrés oxidativo y otras variables que se vinculan a un deterioro en la función cardíaca, en la cicatrización y esto que termina en el pronóstico. En el cuadro acá a la derecha lo que se ve es cómo se afecta el corazón cuando trabaja con aumento de las presiones de ventrículo izquierdo aumentadas. Este es un esquema hecho para aurícula, pero sirve el ejemplo para interpretarlo para el ventrículo, ya que a nivel auricular ocurre lo mismo, distensión auricular, este es aumento de estrés oxidativo y generación de arritmias, que uno generando la descarga que hablábamos del ventrículo izquierdo puede llevar a que eso sea menos marcado y sea a su vez beneficioso para el paciente con shock cardiogénico. Se ha visto que a nivel molecular lo que hace la descarga del ventrículo izquierdo, especialmente pre-reperfusión, y por eso hablaba hoy que se tiende a pensar que incluso podría indicarse antes de la reperfusión,
como este estudio que indicó que al menos 30 minutos antes de la reperfusión, la descarga del ventrículo izquierdo disminuye la expresión de enzimas proteolíticas que degradan el SDF1-alfa, que es el stromal derived factor, que básicamente este factor, que como lo ven acá, cuando se hace una descarga inicial está muy presente y genera una cascada de señales que son cardioprotectoras. Eso disminuyen el tamaño del infarto, la extensión de la cicatriz y está implicado un tema pronóstico en todo esto. Entonces, acá ven la diferencia cuando se hace una reperfusión primaria, que todo esto genera todo lo que se llama isquemia por reperfusión, con activación de elementos apoptóticos, y termina perjudicando muchas veces lo que podría ser recuperable si se descarga primero el ventrículo. Se supone que solo con la reperfusión se podría recuperar un 50% de lo que ocurre como remodelamiento, que si se hiciera primero la descarga, se podría recuperar mucho más y se afectaría mucho menos el remodelamiento cardíaco. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta cuando se elige el dispositivo de asistencia ventricular? Bueno, varias cosas. La idea es hacerlo bastante esquemático porque es bastante extenso, como van a ver esta parte. Yo la hice cortita, igual no se asusten, pero básicamente hay que determinar qué disfunción predomina, si la del ventrículo derecho o la del ventrículo izquierdo, para ver qué dispositivo usamos. Hay dispositivos que se adaptan tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. Hay que ver si hay también un problema de oxigenización de fondo, que puede eventualmente ser más beneficioso en esas situaciones el ECMO. Y a su vez hay que determinar claramente si está indicado seguir avanzando en las medidas terapéuticas según la edad, ver que no sea una situación de futilidad, o que no sea, por ejemplo, una situación de paro cardíaco prolongado en el cual hay anoxia y bueno, todo lo que se haga no va a aportar mayores beneficios. A su vez, cuando se ponen estos dispositivos, cuando se implantan, antes o después del shock, cuando el shock está avanzado, perdón, antes o después del shock no, me refiero a cuando ya es un shock avanzado o cuando está en un estado incipiente de shock, cuando los inotrópicos se empiezan a usar o cuando está a dosis altas. Bueno, hay varios elementos a tener en cuenta que están en discusión, pero la idea es que cada vez se tienden a hacer en forma más precoz. Para tener una idea grande, los dispositivos, como dijimos, hay adaptable a ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Hay de flujo pulsante, que es el balón de contrapulsación, que es el que tenemos en el servicio de hemodinamia. A su vez hay de flujo continuo, son los flujos axiales, como el Impella o el PHP, y el flujo centrífugo. Para que vean, esta es una tabla comparativa de las distintas características de los dispositivos de asistencia ventricular. Básicamente, lo que uno tiene que tener en cuenta son muchas cosas. Si, por ejemplo, le da el diámetro de la arteria, cuánto gasto cardíaco espera aumentar, cuánto tiempo piensa que lo pueden tener implantado, y a su vez cómo afecta esto a las situaciones hemodinámicas, las variables hemodinámicas. Algunos que aumenta más el gasto cardíaco, otros mejoran las presiones finales, etc. Lo importante de todo esto es que en general lo que se resuelve a través del Heart Team, qué dispositivo poner según la necesidad del paciente, y a veces puede incluso asociarse uno con otro. Para ir rápidamente, el balón de contrapulsación es el dispositivo que tenemos en nuestro medio. Básicamente es un balón, como saben todos, que se infla en diástole, mejorando la perfusión coronaria y mejorando la presión diastólica final. Y con esto mejorando la perfusión coronaria y a su vez disminuyendo la poscarga en el siguiente latido, ya que es cuando se desinfla el balón y genera un espacio virtual por el cual se eyecta la sangre. La mejoría del gasto cardíaco por el balón es poca, pero bueno, lo que se ha visto es que en los estudios Shock 1 y 2, que no ha mejorado significativamente la sobrevida cuando se usa balón. Por eso en las guías 2008 se pone como clase 3, o sea, no se debe usar en forma rutinaria el balón. Sin embargo, sí está considerado usarse cuando el paciente por algún motivo está con isquemia persistente o alguna complicación mecánica que deba ponerse balón como puente a un tratamiento adicional.
Básicamente las guías 2018 de reperfusión dicen lo mismo que la 2017 de infarto con ST, que el balón no se debe poner en forma rutinaria, pero interesantemente en 2019 se publica este artículo en el cual es un trabajo, un estudio retrospectivo en pacientes con shock cardiogénico que se implantó balón. Estos eran 193, de los cuales el 70% prácticamente de los pacientes tenían shock cardiogénico por un síndrome coronario agudo. Y lo importante es que este estudio vio que aparecían como predictores independientes de mortalidad la edad, como ya sabemos ese es uno conocido, el shock que se presentó con paro cardiorrespiratorio y el número de inotrópicos requeridos post-balón y el tiempo en el que se pone balón. Acá es uno de los datos que vemos, cuanto menos inotrópicos, mayor es la sobrevida, acá hay muchísimo cuando se requieren 3 o más. Esto parece algo razonable y esperable. Y sin embargo, lo más interesante de este artículo es cuando el balón se puso antes de la hora de la presentación, perdón, del tratamiento, del ingreso, la mortalidad es llamativamente menor a aquellos pacientes que el balón se puso tardíamente, es decir, después de la hora. Ya aumenta pasamos de un 25% a un 50%, o sea, es muchísima la diferencia. Por lo cual, el uso precoz de balón se asoció a una reducción significativa y esta reducción significativa se mantuvo a los 30 días, independientemente de la etiología del shock. Otro Santiago, estudio. Sí. una preguntita. Está bien, a mí lo que se me complica es que la recomendación dice que lo que está contraindicado, la clase 3, es para el uso rutinario de balón. Entonces, lo que no dice es cuál es el uso no rutinario más allá de la complicación mecánica. Entonces, yo quiero saber específicamente, a vos como hemodinamista y como cardiólogo crítico, acabo de inventar ese término, me gustaría saber en qué situaciones uno pondría un balón de contrapulso fuera de una complicación mecánica. Porque hay un dato de la bibliografía que está publicado en todos lados, y es que el dispositivo de asistencia ventricular más usado en el planeta es el balón, más allá de la clase 3. Entonces, ¿cuándo lo tengo que usar o cuándo decís vos, cuándo tu experiencia te demuestra que el balón puede ser útil, además de si lo pongo temprano? Eso me parece que es una enseñanza mayor. Sí. No es decir, lo pongo, vamos a ver, mañana vemos. No, si lo pongo ahora. Porque mañana sé que no me va a ayudar porque acabas de mostrar evidencia. Pero fuera de eso, ¿cuándo lo pongo temprano? Bueno, básicamente me parece que conceptualmente es cuando uno piensa que el soporte que le da el balón le da mayor estabilidad hemodinámica para empezar, para hacer un procedimiento, o cuando uno considera que el paciente se trató en forma precoz, que el flujo coronario no es el mejor, pero que asociando eventualmente a drogas que no estén altísimas, el balón puede llevar a mejorar la perfusión. Básicamente es una idea que uno se hace al trabajar con estos pacientes, que el balón sabe que seguramente el paciente que llegó con drogas altísimas y un shock prolongadísimo no lo va a sacar, eso no hay dudas, no le va a mejorar, y en esos casos no estaría indicado el uso rutinario, pero sí aquellos pacientes que eventualmente requieren mayor estabilidad hemodinámica para intervenir, por ejemplo, un tronco, o aquellos pacientes en los cuales el flujo coronario no es el mejor, ahí es una de las situaciones que uno pensaría, por ejemplo, son ejemplos que uno pensaría que el balón sería útil. No sé si alguien más quiere aportar algo de los hemodinamistas presentes. Doctor Díez te está levantando la mano. Tomás. Sí, yo diría que pasé, todas las etapas de que si no poníamos balón no hacíamos nada. Y ahora cada vez soy más restrictivo y pienso que la única indicación es para mejorar perfusión coronaria. Yo creo que estabilidad hemodinámica con control de la presión lo logramos con las drogas
Y lo único beneficio que yo lo veo en años de usarlo es mejorar la perfusión coronaria. Y quizás en situaciones pre-shock, de repente uno hace un territorio grande, una ADA proximal, y uno ve que el flujo coronario, después de terminar la angioplastia, no hay un flujo adecuado, uno ahí tiende a, en la situación pre-shock, va a andar mal y utilizarlo para mejorar la perfusión de ese territorio. No sé si hay otro comentario. A mí me gustaría, ya que está Alex Rocha por ahí, me gustaría preguntarle si usa balón y cuándo lo usa. Tomás planteó algo que puede ser provocativo, de anticiparse al shock. Es decir, si dijo infarto grande, DA, flujo no perfecto, entonces balón. Pero me parece muy interesante, pero me gustaría la opinión en general, si está Alex por ahí. Me parece que tiene mucha experiencia, muy calificado, y quiero saber cuándo usa el balón. Alex está, pero no sé si está escuchando, porque está silenciado. Entonces, sí, está bien, puede ser que no esté. Son los vicios de Zoom. Pero bueno, te lo pregunto a vos, Rodrigo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué haces? Porque está bien que trabajamos todos juntos, pero 500 kilómetros son 500 kilómetros. ¿Vos cuándo recurrís al balón? ¿Cómo lo manejás? Pará que ahí está Alex y después contesto yo. Dale. Te escuchamos, Alex. Bueno, se arrepintió Alex. A ver. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que, que recordamos más que nada para la gente presente que no tiene a diario el balón, es que es un dispositivo de uso corto, ¿no? El apoyo es corto, por lo cual uno piensa que con ese apoyo breve que le podría aportar, con eso tendría que alcanzar para sacarlo, por lo cual, por eso vuelvo a resaltar el tema de que shock ya en estado totalmente refractario con drogas altísimas es totalmente, me parece que se puede prescindir de balón, o sea, no lo utilizaría en esos casos. Rodrigo. Sí, está Alex, dale Alex, te escuchamos. Ah. ¿No quiere? Ahí está, vamos. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, no sé. ¿Me escuchás ahí? De Alex. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Juan. Una pregunta a raíz de esto. Ustedes saben que el balón en Uruguay, por lo menos en el sanatorio, se usa mucho como un recurso desesperado ahí en el postoperatorio en un paciente chocado, pero creo que con el viejo criterio de las guías anteriores, que si no tenés nada, usás el balón. A raíz de eso, revisando, encontré una que es muy reciente, es del 2019, que es una revisión acerca del uso intermitente de cualquiera de estos devices en el shock cardiogénico, específicamente por infarto de miocardio. A mí me sorprendió, primero lo que decía Santiago, y a ver si los confirma, que ningún dispositivo ha demostrado tener una muy buena evolución. Es decir, si los pacientes no salen con la droga clásica, creo que es un 10% que llegan a los dispositivos con una mortalidad altísima. Sin embargo, los que sobreviven con drogas tienen una sobrevida buena. Eso es lo que me llamó la atención. La segunda cosa que me llamó la atención, que en el algoritmo, si bien ellos plantean este tema del balón, el balón no está en el algoritmo, los sacan en ninguna opción de falla derecha, izquierda, coronario, el balón solo está para lo que estaba planteando un poco, estabilizarlo desde el punto de vista coronario, pero no, y sí ponen como primer lugar el ECMO, porque los otros dispositivos en los trabajos más a largo plazo tienen mucho más complicaciones de sangrado, trombosis, injuria renal, etcétera,
el que tendría entre riesgo-beneficio mejor es el ECMO, con la dificultad de que, como es retrógrada el pasaje de la sangre arterial, puede tener un contexto de hipoxemia severa a nivel coronario. Te digo esto, lo leí, para mí fue nuevo, lo leí a raíz de un incidente que tuvimos con el balón, y veo que lo tenés bastante actualizado, por eso te pregunto, ¿qué opinás de eso? No sé si le preguntaba para mí o te preguntaste a mí. Sí, digo, para quien, te digo vos que fuiste que revisaste el tema, si otro Bien. la tiene clara, también digo, por supuesto. No, me parece que hoy por hoy, vuelvo a decir, yo no estaría en contra de usarlo como dispositivo de asistencia corta en los casos, por ejemplo, de que se complica una cirugía, porque uno piensa que justamente si atendió un shock, que lo atiende rápidamente y lo asiste en forma breve, uno le da la sensación, por lo menos en forma teórica, de que eso le va a servir. Probablemente es lo mismo probablemente vinculado a que el tiempo de asistencia fue rápido y se apoyó el corazón tanto con drogas como con balón. Obviamente que hay excepciones y casos particulares para todo, pero es un poco también lo que uno piensa cuando uno tiene por ejemplo, tiene que intervenir un tronco, una oclusión aguda de tronco en un paciente con un breve periodo de inicio de dolor a consulta, o sea que como que esos periodos breves, si uno interviene rápidamente en forma eficaz, le da la sensación como que eso le puede dar cierta tranquilidad, que mejoren. Que ahí es distinto al uso rutinario, me parece, ¿no? Esto no es ponerle a todo lo que vienen con shock, sino casos seleccionados que uno piensa que el breve periodo que estuvo en shock, la asistencia del ventrículo, la descarga de ese ventrículo puede mejorarlo. Incluso lo que veíamos era eso, cuando se usa de forma precoz, mejora la mortalidad según ese trabajo, ¿no? No sé qué piensa el resto de los hemodinamistas, si quieres hacer un comentario. Sí, yo capaz que podría opinar algo, y es que los servicios que a nivel de primer mundo tienen protocolos de asistencia específicos o unidades de shock, lo que suelen decir es que ellos están convencidos de que sus protocolos de asistencia ventricular reducen la mortalidad del shock. Lo malo es que no lo han podido demostrar. Es decir, en realidad, cuando se comparan los dispositivos entre sí, creo que Santiago tiene alguna lámina de eso, los dispositivos entre sí o contra balón no demuestran mejoría de la sobrevida. Creo que Más adelante. entonces me callo un poco, pero el concepto es que capaz que la dificultad es que el shock es una población muy heterogénea, entonces cuando uno pone de todo en la bolsa, los efectos disminuyen, porque los super expertos sí dicen que los dispositivos de asistencia ventricular más sofisticados tienen un efecto evidente clínico sobre la reducción de la mortalidad. Entonces, lo que también dicen es que si uno lo que quiere hacer es aumentar el gasto cardíaco, entonces lo que tiene que hacer no es poner un balón de contrapulso, porque Santiago, 2 láminas para atrás, mostró que el balón solo aumenta 0,5 litros como promedio el gasto cardíaco, o sea, lo aumenta muy poco. Entonces, si yo lo que quiero hacer es aumentar el gasto cardíaco, balón no va. Punto 1. Punto 2, lo que dijo Juan, si lo único que tengo es balón, usemos las virtudes que dijo Tomás. Entonces, el balón para mejorar perfusión coronaria, el balón para reducir poscarga, y entonces en eso podría otorgar algún beneficio a un grupo de shocks menos graves, quizás. Ahora, cuando uno ve dónde insertan algunas unidades de shock el balón de contrapulso, es en conjunto con otros dispositivos como Impela. Por ejemplo, Impela más balón. Entonces, a veces el balón, o en algunas unidades el balón mantiene su lugar en combinación con dispositivos que aumentan el gasto. Entonces, creo que nosotros conceptualmente, por la razón del artillero, estamos en la etapa que señalaba Tomás, estamos en la etapa balón, pero tenemos que usar todas estas etapas discursivas para darnos cuenta de que tenemos que avanzar
a una etapa más evolucionada que es no difícil de instrumentar, como por ejemplo Impela. El ECMO, como bien dijo Juan, es complejo, existe disponibilidad de ECMO en algunas unidades del país, tiene toda esa dificultad de manejo que lo que vos decías puede terminar en lo que se llama el síndrome de Arlequín, esa hipoxemia del hemicuerpo superior, y el tipo queda de varios colores. Tiene su complejidad, pero funciona. Y lo último que quiero decir del balón, para no demorar más, es que también hay otras etiologías de shock cardiogénico, como por ejemplo la miocarditis fulminante, en la que, si bien por supuesto hay reportes, inclusive hay un caso nacional de ECMO en miocarditis fulminante, en algunos casos el balón también puede ser beneficioso. O sea, hay otros contextos en los que, de shock en los que también el balón puede ser útil. Pero creo que me parece que el concepto se dijo todo. Nosotros seguimos viviendo la etapa del balón, tenemos que usar esto, me parece, como pie para intentar cambiar, y este dispositivo que está en pantalla, que de repente podemos hacer una revisión bien cortita, Santiago, por motivo de hora y de que no está disponible, capaz que es el escalón para progresar, porque vamos a ver si es fácil de implantar o no. ¿Qué es, Santiago? Contanos qué es, y si esto es fácil o es una mega máquina difícil que hay que llamar a un super cirujano que le implante. No, este es el Impela, que es un dispositivo que fácilmente puede ser implantable por vía percutánea. ¿Sabes? Se hace un implante a nivel arterial por vía retrógrada, se lleva al tracto de salida y es básicamente una motorcito que lo que hace es descargar el ventrículo y expulsar la sangre directamente en la aorta. Da un flujo continuo y puede llegar a mejorar el gasto hasta 5 litros minuto. El tema con este dispositivo es que también vamos a ver una evidencia rápida que también mostró que cuando se hace ante la angioplastia es mejor que posangioplastia, y eso le da una cierta beneficio en cuanto a los pacientes que se sabe que se pueden poner a tiempo ante la angioplastia. El tema es que cuando se compara con el balón, como en este estudio, este es un estudio chico de 48 pacientes con infarto con ST y shock cardiogénico, que se randomizó 1 a 1 a balón o a Impela, y se analizó la mortalidad a 30 días, se vio que esta no difería. Si bien la Impela tendría grandes ventajas teóricas sobre el balón, bueno, en la evidencia actual no muestra beneficios. Bueno, esto es un poquito el ECMO, no vamos a entrar en detalles tampoco, se habló, el doctor Riva habló bastante, agrega una membrana oxigenadora, aparte de una bomba, ¿tá? Y es también un sistema de flujo continuo que se hace por vía retrógrada. Hay estudios que sugieren también que la asociación de balón con ECMO podría aportar beneficios, como menor edema pulmonar y mayor supervivencia, pero aún así, este es otro dispositivo, que es el Tandem Heart, que se hace una punción transeptal y se lleva sangre de la aurícula izquierda, se saca por vía femoral a una bomba, TAP, y para mostrar rápidamente lo que decíamos hoy en cuanto a por qué balón sí y no, bueno, la verdad es que en este trabajo que analizó 5 estudios randomizados y 1 no randomizado que compararon distintos dispositivos de asistencia ventricular versus balón, para decirlo rápidamente, mostró que no existían diferencias de mortalidad a corto o largo plazo, y a su vez el balón se asoció a menores complicaciones diferentes a la muerte, ¿no? La mortalidad similar, pero tenía menor isquemia de miembro, menor complicación del abordaje. Recordemos que hizo un frenchaje menor a los otros dispositivos. Por lo cual, todavía en estos estudios, que creo que era la tabla que te referías, Mono, hay varios estudios que vienen analizando eso, pero no han mostrado beneficio de un dispositivo sobre otro. En este estudio 2017 hablaba un poquito de que el implante precoz del dispositivo de asistencia mecánica, incluso antes de los inotrópicos vasopresores, tendría mejores tasas de supervivencia. ¿Tá? Y para tirar el último estudio y ya terminar, está el Detroit Cardiogenic Shock Initiative, que es un estudio que tiene una protocolización muy estricta, pero muy interesante, porque lo que hace es, a través de unos criterios de inclusión que son tanto para infarto con o sin ST, y un shock cardiogénico establecido, ¿tá? Se ingresa rápidamente a un protocolo en el cual se debe implantar el Impela antes
de los 90 minutos de la consulta, del tiempo puerta a Impella debe ser 90 minutos. El flujo que debe tener la coronaria debe ser un TIMI 3 y se busca mejorar la supervivencia a mayor de 80% como elementos de calidad. Todos estos son elementos de calidad que han sido buscados en este trabajo y a través de este estricto protocolo, que la idea no es entrar en detalle, que es tanto en cuanto a los monitoreos hemodinámicos como otros criterios, se fue llegando a ciertos resultados como el descenso del uso de inotrópicos o vasopresores en el 80% de los casos. A su vez también se consiguió, como decíamos, que buscaba mejorar la supervivencia. Y bueno, los resultados vienen siendo que cuando se compara con un estudio clásico realizado antes de este fue creo que hasta 2016, el Survivor Transplant de el Metro Detroit estudio, la mortalidad llegaba, el alter era del 51%, pero cuando se entran en este protocolo, la supervivencia al explante, o sea, se logra desvincular del dispositivo de asistencia ventricular en un 89%, y la mortalidad y la supervivencia luego de la desvinculación del dispositivo de asistencia ventricular parece que llegaría al 84%. Eso es en los pacientes que se analizaron, que todavía son pocos, pero bueno, lo importante de este estudio, más allá de que parecen mostrar estudios resultados prometedores, es que parece que todo tiende a apuntar que la asistencia ventricular debe ser lo más precoz y efectiva posible para mejorar parece ser la única posibilidad de mejorar la sobrevida, al menos hasta ahora, de los pacientes. No, y lo otro es que, bueno, que si bien los dispositivos nuevos parecen muy lindos, digo, al menos en forma aislada, en forma comparativa contra el balón, no han demostrado gran beneficio, por lo menos en mortalidad. Tal cual lo que decía el mono, capaz que combinados podría ser mejor, pero en forma aislada por lo menos no hay mucha diferencia. Sí, creo que Bien. combinados y en poblaciones seleccionadas, tampoco el uso sistemático. Creo que el problema es que los trabajos siguen comparando usos sistemáticos y no indicaciones individualizadas. Me parece que viene mucho por ahí. ¿Queda algo más, Santiago, de información? No, básicamente era terminar un poco con los dispositivos de asistencia ventricular. ¿Qué es eso, la evidencia actual? Todavía estamos en eso, no hay claridad de cuál es mejor, y bueno, todavía hay bastante por avanzar, pero parece que el uso precoz podría ser alguna luz al final del túnel. Es eso, ¿no? Bueno, creo que queda un capítulo que estaría bueno revisar en otra... Se te cortó, mono. Esencialmente. Se cortó, Gustavo, no escuchamos nada. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora ahí, dale. ¿Ahora? Sí. Ahora, dale. ¿Estoy? No, cortito, que creo que hay un capítulo grande que no revisamos que Santiago no incluyó en esta revisión por motivo de tiempo, que son las complicaciones mecánicas del infarto como causa de shock, que son sumamente interesantes, sobre todo dos de ellas, y que hay alguna cosa nueva y que está bueno, me parece, volver a mirar, y que yo propongo que sea motivo de otra actividad a coordinar en lo sucesivo. Y para eso también, como no dudo que lo va a hacer, comprometer a Sergio y todo el equipo del sanatorio, que tiene una base de imágenes muy, muy buena que no podemos dejar de aprovechar, y experiencia práctica además. No, ¿Puedo hacer un comentario Sí, claro. de esta última parte? Que todo esto obviamente a nosotros nos ha frustrado a lo largo de todos estos largos años en el centro, porque uno siente como que te falta una gran cosa para aportarle a los pacientes cuando con drogas y balón no marchan, ¿no? Pero como muy bien se ha dicho por todos, el tema es que la evidencia después no demuestra que estemos haciendo estemos en una omisión muy grande por no disponer, por ejemplo, del Impella, que en algún momento vino como que llegaba, o la asistencia circulatoria
con corazón artificial. Solamente el ECMO sería una de las cosas que ahora viene sonando más, pero que requiere también, como se ha dicho muy bien, una logística muy importante. Y todo esto además está subyacente sobre una cosa: ¿quién financia estos tipos de dispositivos que hoy día no tienen financiación? Entonces, cuando uno va a entrar en esto, me parece que todos los centros que lo han aplicado tienen un equipo de JOC, un hard team para JOC, que hace una selección muy fina a los pacientes, porque en la cancha y en el individualismo uno quiere que su paciente se le salve, pero tiene que haber un equipo que esté por arriba que determine, bueno, realmente califica para entrar en este despliegue tecnológico y económico, que lo justifique, porque si es individualmente el paciente en su guardia, el médico en su guardia solo, podemos estar haciendo lo que se llama futilidad terapéutica, ¿no? Perfecto. Bueno, si les parece, vamos terminando. No sé, Mono, ¿qué opinás? Y de acuerdo, lo que querría es agradecer a todos los que estuvieron, a todos que están. Se te sigue escuchando cortado. ¿Ahora? No se escuchó nada, Gustavo. No, perdón. Hola. No, yo mientras vos te recomponés, bueno, no, respecto al aniversario del servicio, la idea iba a ser el próximo martes, o sea, el martes 20, pero por motivos de disponibilidad en realidad y bueno, por otras instancias en el medio, vamos a cambiarlo y lo vamos a hacer en septiembre, el jueves 10. ¿Sí? Y el martes 20, el jueves 20, vamos a estar con el Excel Trial. Vamos a invertir un poco el cronograma. Para el aniversario del servicio, bueno, eso ya lo han visto, la idea es, va a participar el doctor Berrocal y el doctor Juan Alonso, y vamos a hablar un poco de angina estable. No sé si quieren agregar algo más. Sí, se oye, Ahora sí, Rodrigo. ahora sí. No, disculpen, no sé, esto se ve que no estoy pagando la internet o algo de eso hay. Es el COVID y su repercusión económica. No, lo que estaba haciendo era agradeciendo a los que asistieron y en especial agradecerle al profesor Riva, que siempre es excelente tener una visión del que más sabe, pero además de una visión que, como él decía, es un poco distinta, una visión de otro ángulo siempre viene muy bien. Así que bienvenido y por supuesto invitarlo para cualquier otra instancia. Y para lo último que quiero decir es que para la lectura del Excel Trial, uno dice el Excel, angioplastia de tronco contra cirugía, esto es para hemodinamistas. No, la intención es darle una visión del punto de vista práctico. Es decir, la pregunta es, ¿vamos por angioplastia o vamos por cirugía con un paciente con enfermedad de tronco? No ir al detalle. Así que están todos invitados y creo que va a ser de mucho provecho. Bueno, buenas noches para todos y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Que